Casemiro por Aurelien Tchouaméni. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Me he visto realmente obligado a hacer este vídeo porque en los distintos directos y básicamente en los últimos directos de Madridismo al Día del canal he visto gente que realmente valoraría de forma positiva una especie de trueque o intercambio de figura entre Casemiro y Aurelien Tchouaméni. Y en este vídeo voy a dar mi opinión al respecto de si considero la opción como tal de cambiar a Tchouaméni por Casemiro. Digo, considero yo, no que esté considerando el club, porque quiero dejar claro antes de nada que no tengo la sensación de que el Real Madrid valore vender a Carlos Enrique Casemiro. Creo que lo valoran como un capital activo de valor máximo dentro del club, dentro del Real Madrid, y que esas supuestas informaciones de que el Real Madrid valora ofertas por el internacional brasileño, a mí me cuesta creer que el Real Madrid se vaya a deshacer de Casemiro, pero futbolísticamente me parece enriquecedor e interesante valorar, pues, si Tchouaméni viniera y Casemiro se fuera, si este intercambio indirecto fuera positivo para el Real Madrid. Lo primero que tengo que decir es que obviamente Casemiro está viviendo una temporada de más a menos, en el sentido de que la temporada anterior fue un valor seguro. De hecho, lo dije en varios directos, para mí el mejor centrocampista del equipo en muchas fases de la temporada anterior con Zidane, pero este año es verdad que ha sufrido una irregularidad notoria en su producción futbolística, en su rendimiento, y estamos ante un Case realmente que no le he visto tan fresco, no le he visto tan bien físicamente, un jugador que depende tanto del físico, no le he visto tan, digamos, tan activo como en la temporada anterior, donde en su puesto para mí fue el mejor del mundo. Este año me ha generado muchas dudas, y es verdad que cuando hablamos de jugadores que cumplen 30 o más años, pues ahí hay una especie de deadline o un punto de inflexión en todos los futbolistas, y no sé si con el paso del tiempo Casemiro puede ser un problema para el Real Madrid y ser un jugador que genere dudas en cuanto a lo que puede dar dentro del centro del campo a nivel ofensivo y defensivo. Estamos ante un Casemiro lento en los giros, perdiendo más balones de lo normal, y que no le veo dominando tanto el centro del campo, al margen de partidos específicos donde sí que ha dado un nivel muy alto. Me estoy acordando de Stamford Bridge, donde hizo un partido sensacional. Ahí volvió a recordarnos al mejor Carlos Enrique Casemiro, pero es verdad que recogiendo el testigo de toda la temporada, Liga, Champions, etcétera, pues sí que veo un jugador que me genera dudas reales en el terreno de juego. Más allá de que personalmente me parece un tío estupendo y un madridista de pro, que representa muchísimos valores made in Real Madrid. Tchouaméni, en cambio, ya sabéis, me encanta, le adoro, creo que es el proyecto de centrocampista más notorio en el mundo a día de hoy, un centrocampista completo, de última generación, llegador, que trabaja bien defensivamente, un perfil defensivo pero con llegada para poder producir desde el disparo de larga distancia, buenísimo en el juego aéreo, jugador perfecto para poder trasladar el balón y poder hacer que el equipo juegue con un ritmo alto, tanto con como sin pelota. Entonces es un jugador de los que a mí me gustan y mucho. 22 años y que desde luego está con un presente bestial y se intuye un futuro también realmente buenísimo, ¿no?, de Aurelien Tchouaméni. Entonces, para poder yo realmente valorar esto hay que mirar muchos detalles. Evidentemente, si Casemiro sigue mostrando esta sensación de vulnerabilidad que ha ido demostrando esta temporada, no puedo ver con malísimos ojos un intercambio indirecto entre Tchouaméni y Casemiro para el futuro, entendiendo que el Real Madrid tiene un acuerdo preferencial con el jugador del Mónaco y que lo tiene valorado dentro de su agenda de futuribles. Entonces, ¿cambiarías a Tchouaméni por Casemiro? Pues si Casemiro sigue en este desnivel, sin llegar a sus máximos durante X tiempo, yo creo que sería seguro que sí. Ahora bien, lo de Tchouaméni también es una operación que hay que ejecutar ahora, porque si no el Liverpool, Chelsea son clubes que están detrás, van a meter pasta y te lo van a quitar de las manos. Entonces, para mí el riesgo-beneficio no es tal, en el sentido de que si fichas a Tchouaméni ya te garantizas tener a un Casemiro. Entonces, si tú te quedas con Casemiro, pues
Puedes tener a Tchouaméni y que vaya ganando protagonismo en el once titular, es joven, tendrá que ir aceptando las situaciones en el Real Madrid e ir cogiendo protagonismo con el paso de los meses, etcétera, etcétera. Y si Casemiro sigue así, valorar de cara a la próxima temporada ya sí una venta o una salida. Si viniera una grandísima oferta este verano, también os lo digo, me lo tendría que replantear. Me parece un jugador que nos puede seguir dando mucho, pero es verdad que en el centro del campo incluso lo ves con Camavinga, ¿no? Cuando juega en su posición, ves más frescura, más ritmo, más facilidad de salida de balón para el Real Madrid. Entonces, claro, pues me genera dudas ahora mismo Casemiro. Entonces, valorando el precio de entrada y de salida de Casemiro Tchouaméni, valorando cómo termina la temporada Casemiro y valorando la situación y el valor que tiene Tchouaméni, pues lógicamente es algo que yo, si estuviera en el Real Madrid, tendría que valorar y tener muy en cuenta. Esto es algo que hace unos meses seguramente no hubiera valorado, esto es algo que hace varias semanas yo tenía dudas, pero cada semana que pasa tengo la percepción de que tengo más ganas de ver a Tchouaméni en el Real Madrid, y con Casemiro sigo teniendo bastantes incógnitas, ¿no? Sigo teniendo incógnitas. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Me gustaría leer vuestra opinión al respecto. Lo que os digo es eso. Dependiendo de los distintos matices, no lo descartaría si yo estuviera en el Real Madrid. Y creo que Tchouaméni nos daría muchísimas cosas y que al final Casemiro tiene valor de mercado. Entonces, lo dicho, sería una cuestión de valoración del club y que estaría, yo al menos, si fuera el Real Madrid, en disposición de escuchar, de tener las orejas abiertas y ver qué es lo que llega. Y a Tchouaméni ficharlo porque a mí me parece un centrocampista que, en serio, va a hacer una carrera muy importante en el mundo del fútbol y me gustaría verlo con la camiseta del Real Madrid. Veremos qué es lo que pasa. Me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de de esa manera de pensar en un intercambio indirecto de alguna manera, ¿no? Directo a nivel posicional, indirecto porque no habría trueques ni nada por medio, pero ¿tú aceptarías de alguna manera, te lo digo a ti, suscriptor y seguidor de Madridismo al Día, ¿tú aceptarías la salida de Casemiro a cambio de la llegada de Tchouaméni? Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.